Ya, buenas tardes, alumnos. Estoy compartiendo el material. Este es un material de clase donde vamos a hablar de las leyes de Maxwell brevemente y luego el tema principal, tema central, las ondas electromagnéticas. Este es un tema que no es parte de la práctica calificada número 2. Ya, el temario fue compartido ayer en anuncios, temario de la práctica calificada número 2 y no incluye este tema. Pero sin embargo este tema viene en el examen final. Ya, a ver, vamos a identificar qué son las ondas electromagnéticas. ¿Qué tipo de energía están presentes en las siguientes figuras? El tipo de energía o el tipo de radiación que utiliza un microondas, una radio, está presente aquí, en este rango, aquí, en todo este rango, en todo el espectro electromagnético. El espectro electromagnético está determinado por diversas frecuencias, ¿no? Por eso se definen los rangos. En cada rango, por ejemplo, tendríamos una frecuencia baja, tendríamos una frecuencia alta aquí, esta zona. Estamos desde frecuencias bajas y hacia el otro lado frecuencias altas. Entonces, en cada porción o en cada límite, en cada franja del espectro electromagnético están presentes este tipo de radiación. Estas son ondas electromagnéticas. Su otro nombre es radiación. Son estas, las ondas microondas, las señales de radio, ondas de radio también, infrarrojos, la luz visible, también es una onda, la luz blanca, la luz visible. Tenemos también el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Buenas tardes con todos. Estamos estudiando ahora las radiaciones electromagnéticas o también llamadas ondas electromagnéticas. Entonces, el poder de peligrosidad está así. Mayor frecuencia, mayor energéticas, más peligrosa la radiación. ¿Ya? Entonces acá tenemos ejemplos para los rayos gamma. ¿Son usados en dónde? Para esterilizar, ¿no? De repente instrumentos médicos o quirúrgicos, ¿no? Son utilizados para ese fin, medicina. Lo utilizan también como tratamientos para tumores, ¿no? Cancerígenos. La radiación gamma. Se somete al paciente una dosis de radiación gamma. Obviamente tiene que estar protegido el personal que está a cargo del manejo de esos equipos, así como el lugar, ¿no? Donde están los equipos. Por eso es muy peligroso este tipo de radiación. En las radiaciones X, los rayos X también son peligrosas. Tiene un técnico especializado en manejar los equipos e inclusive es la dosis también que se imparte o que se maneja con este tipo de radiación para poder ver cuál es la utilidad para sacar radiografías, para sacar de repente algún análisis de muestra experimental, porque se analiza acá la red atómica, la estructura atómica de los materiales o los compuestos. Entonces se utilizan en ese campo de estudio para estudiar la estructura de materiales, su red. Ahora, la radiación ultravioleta también es peligrosa, las radiaciones provenientes del sol, por eso que siempre utilizamos protector solar, o inclusive usas lentes también, ¿no? Lentes del sol. Entonces, también los tubos fluorescentes están presentes en la radiación ultravioleta. O sea, todas ellas tres son bien peligrosas, pero la que es más peligrosa es la radiación gamma. La luz visible ya no es peligrosa, nosotros podemos observar a través de los diferentes colores, ¿no? En una descomposición a través de un arco iris, se puede ver también en un prisma, ¿no? Como la luz blanca está descompuesta en sus principales colores. Entonces son utilizadas para fibras ópticas, este tipo de luz en comunicación. Tenemos también el infrarrojo para radiación de cuerpo negro o materiales térmicos, ¿no? Se analiza a través de un diagrama, un espectro infrarrojo, puntos calientes, ¿no? Esas son zonas rojas. También tenemos, bueno, acá dice control remoto, ¿no? Bueno, una luz infrarroja también es utilizada. Las microondas, ya todos sabemos por qué son usadas, ¿no? Para cocer, calentar alimentos.
También están las ondas de radio, las frecuencias moduladas, ¿no? También tenemos las señales de radar, ahí están presentes las ondas de radio. Entonces, todas estas son ondas electromagnéticas y dentro del espectro, pues, tienen su característica. No vamos a confundir un rayo gamma con un microondas, ¿no? El nivel de peligrosidad, pues, es altísimo, así. Y en esta dirección está creciendo la longitud de onda. Acá hay dos parámetros muy importantes en la onda, la longitud y la frecuencia. Miren en los gráficos. Longitudes de onda corta, mayor frecuencia, mayor cantidad de ciclos por segundo. Pero aquí no, acá la frecuencia es bien baja, pero la longitud de onda es bien larga. Entonces son inversamente proporcionales. Sí, la radiación gamma obtenida justamente en las plantas nucleares. Es una forma de es una forma de radiación, ¿no? Así como hay otras también. Pero entonces, ¿de qué frecuencia tendría una radiación gamma? Esa es una energía pues muy ionizante, muy peligrosa y de hecho que mortal, ¿no? No puede el paciente estar sometido a radiación, a rayos gamma en cualquier dosis, ¿no? Ahí se manejan los términos y los médicos especializados en atender a estos pacientes o los técnicos, pues ya saben cuáles son esos requisitos mínimos con los que tiene que someter al paciente esa dosis, ¿no? Pero máximo, ¿no? Los límites permitidos, porque de lo contrario, ahí ya sería una total negligencia, porque de hecho afecta la salud. Y también los rayos X. Entonces, cuando se evalúa una muestra de rayos X, por ejemplo, para hacer un análisis de materiales en un laboratorio, también hay un especialista que maneja el equipo de rayos X, pero hablando en medicina, ahí también hay que proteger al paciente que va a someterse a estos rayos X y también pues lo que está alrededor, ¿no? Por eso que es un lugar protegido, ¿no? No está en cualquier zona de un hospital. Y siempre van a encontrar este símbolo, peligro. Pero las demás radiaciones no son perjudiciales, si no, no lo usaríamos en nuestras casas en microondas. La luz visible no es nada dañina, porque esta es una luz que justamente a través de esta luz visible se permite ver o verse reflejados los objetos, ¿no? En un espejo, en una lente. Ya, esto es todo lo que serían las ondas electromagnéticas. Aquí están sus rangos y vamos a ir ahora a la parte de la física, ¿no? Acá lo que debemos entender e interpretar es qué es una onda y cómo está representada matemáticamente. Pero no vamos a demostrar cómo se obtienen las ecuaciones, ¿no? Pero ya sabemos que se van a obtener a partir de la teoría electromagnética. El logro es que el estudiante entienda las propiedades de las ondas. Bueno, la parte teórica no es de mayor dificultad, porque siempre al ver un video, al leer un libro, al consultar en páginas en internet, vamos a encontrar con una gran variedad de aplicaciones. Pero el tema está en cómo interpretamos las ecuaciones y cómo decimos o no, cómo nosotros podemos responder ante una pregunta, ¿no? ¿Qué es una onda electromagnética? Muchas veces los alumnos no saben lo que es, no saben lo que representa. Entonces, con todo lo que se ha visto en el curso, pues ya se va a poder explicar qué es una onda. Pues todo parte de la contribución de Maxwell, al unificar las leyes a través de 4 ecuaciones o 4 leyes fundamentales de la teoría electromagnética, aquellas que relacionan los campos o fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Están relacionados los fenómenos eléctricos y magnéticos. Ustedes han visto que se puede producir corriente a partir de variaciones de flujo, ¿no? O sea, un campo magnético da origen a un campo eléctrico o induce un campo eléctrico. También puede ocurrir al revés. Un campo eléctrico puede producir un campo magnético, puede dar origen al magnetismo. Y eso es siempre y cuando estos campos sean variables en el tiempo. Aquí están las 4 leyes. Todavía no está la contribución de Maxwell porque Maxwell hizo una contribución aquí a la ley de Ampère, ¿no? Le sumó una corriente de desplazamiento para explicar justamente lo último que les mencioné. Cuando el campo es variable, campo eléctrico es variable en el tiempo, su flujo eléctrico es variable en el tiempo. Entonces, este flujo eléctrico variable en el tiempo
va a producir una corriente. Y esa corriente es una corriente que solamente aparece en la zona o en la región donde el campo eléctrico esté variando en el tiempo o esté presente variando en el tiempo. Por eso es una corriente entre comillas, corriente de desplazamiento le llaman. ¿Por qué ocurre? Porque las cargas cambian en el tiempo y las cargas que cambian en el tiempo producen campos eléctricos variables tiempo. Entonces, si toda corriente a su alrededor crea un campo magnético, ¿se acuerdan la ley de Ampère? Una corriente, un alambre rectilíneo, a su alrededor se genera una circulación del campo, una circulación de B. En el caso de los solenoides también, en el caso de todo elemento que es conductor, que es un alambre que transporta corriente, tiene campo alrededor. Mientras más cerca, más intenso el campo, más lejos, pues el campo se reduce, se hace más débil. Entonces, esto es una corriente de desplazamiento, también tendrá un campo. Por esa razón acá se ha unificado y se ha dicho, si hay corriente de desplazamiento, entonces habrá una circulación de campo alrededor de ella. Pero si no hay corriente de desplazamiento y solamente está un alambre conductor transportando corriente de desplazamiento, por ejemplo, aparece entre las placas de un capacitor donde la carga es variable, carga variable en el tiempo. Entonces, mientras se desaparezca el condensador o afuera del condensador, no hay corriente de desplazamiento, solo tendríamos corriente de conducción. Entonces, con esto ya pues encaja perfecto la teoría electromagnética, aquella que va a justificar el origen de las ondas. Ya que están, estas son las 4 ecuaciones en su forma integral. También las hay en su forma diferencial, ¿no? Utilizan divergencia rotacional. Para fines prácticos de este curso, los alumnos que tengan que utilizar las ecuaciones de Maxwell como alguna explicación teórica, algún fenómeno físico que estén modelando con su prototipo o su experimento, tendrían que basarse solamente en la formulación integral e interpretar qué representa cada ecuación. La ley de Gauss, pero hay dos, ¿no? Una aplicada a cargas eléctricas, campos eléctricos, y la otra Gauss a magnetismo, ¿no? Y la diferencia cuál es, en que aquí hay fuentes, cargas positivas, negativas, y aquí no hay fuentes. Por eso que la circulación en un área, perdón, circulación no, el flujo magnético en un área cerrada es cero. ¿Ya? Este es flujo magnético. Todo lo que está acá en la integral, toda esta expresión, y ya lo hemos aprendido también, porque fue parte de evaluación de examen, ¿ya? Y esto va a ser parte de evaluación de la PC2, porque estamos en magnetismo. Entonces aquí hay flujo eléctrico y magnético, Gauss. Aquí está la ley de Faraday o ley de inducción, ¿no? Por si acaso el fenómeno es llamado inducción electromagnética, pero la ley se le llama a la ecuación matemática, a la expresión matemática. El fenómeno se le denomina inducción electromagnética, no es ley de Faraday, ¿no? Entonces, acá, ¿qué me indica la ley de Faraday? La ley de Faraday, la ecuación matemática, indica circulación del campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado. Circulación del campo, o sea, voltaje. Y va a circular en un camino cerrado, claro, porque estamos hablando de circuitos cerrados. Y un circuito cerrado es un camino cerrado, obviamente. Aquí también hay un camino cerrado. Claro, la circulación del campo magnético de un alambre que transporta corriente. Ese es un ejemplo el más claro y el más fácil de interpretar. También lo hay con solenoide, con bobinas, ¿no? Pero en este caso, el campo está alrededor del alambre. Circula el campo alrededor de una trayectoria cerrada. Y a lo largo de esa trayectoria se pueden medir distancias con respecto al eje para determinar cuánto es el campo, ¿no? También hemos visto nosotros la ley de Ampère como parte del temario de magnetismo. Ley de Ampère. Solo que aquí se le está sumando un término más, que es el valor de la corriente de desplazamiento. ¿De qué depende? Depende de todo esto. Todo lo que está acá, esto con esto es corriente de desplazamiento. ¿Ya? Este mu sub 0 no. Este mu sub 0, aquí está creo la ecuación, vamos a entender mejor. ¿Ves? Esto es para describir las propiedades magnéticas de un medio. Están en el vacío, la permeabilidad magnética del vacío. Entonces la corriente de desplazamiento sería lo que está de rojito más el épsilon, ¿no? Acá solamente que sea movido.
Pero aquí sí está bien, ¿no? Acá sí está. Entonces, ¿esto qué me indica? Pues esto me da información de que ante un flujo variable de campo eléctrico aparecerá una circulación de campo. Entonces ya con esto queda completa la teoría, porque la teoría indicaba que el flujo variable produce corriente. Entonces acá el flujo variable de campo produce campo magnético. Tanto un campo eléctrico o un campo magnético pueden ser creados a partir de otro, pero variables en el tiempo. Si no hay variación, no puede dar lugar a esa interacción. Entonces, el resultado de esa interacción, así ya resumiendo, porque el tema de ondas electromagnéticas es muy amplio, desde la definición y la obtención de las ecuaciones. Ahí, si quieren revisar un poco más de esto, en el libro está, creo que está el desarrollo de cómo se obtienen las fórmulas de las ondas electromagnéticas. Acá solamente lo vamos a mostrar y lo vamos a utilizar para la parte práctica, los ejercicios. A ver, de lo desarrollado hasta ahora, ya tenemos un buen avance en el curso, ¿eh? Ya casi estamos en la semana 14, a 3 semanas de cierre de clase, y ya hasta todo lo que hemos avanzado y todos nuestros conocimientos están medianamente consolidados. Lo único que falta es desarrollar la óptica geométrica, revisar algunos conceptos de óptica, y ya con eso estamos listos para probar el curso, ¿no? Obviamente ustedes a conciencia de cómo han hecho sus proyectos y cómo han estudiado, pues se sentirán satisfechos de si el curso les sumó o no a su carrera. Pero a ver, volviendo un poco con el caso de las ondas, antes que me haga la pregunta Aldair, vamos a definirlo, pues, ¿no? Para definirlo vamos a interpretar esto. Con lo desarrollado hasta ahora en el curso y de las ecuaciones de Maxwell, sabemos que una carga en reposo produce un campo eléctrico. Eso nosotros lo hemos visto en la semana 1, en la semana 2, ¿se acuerdan cuando estudiamos campo eléctrico? Cargas en reposo. Fuente de campo, cargas en reposo, cargas estáticas, electrostáticas. Luego de esto hemos visto que si esa carga se mueve, que produce un campo magnético, ¿no? Las aplicaciones de la ley de Biot-Savart, ley de Ampère también, y va a ser tema de PC2. Sí, sigamos. Pero de las ecuaciones de Maxwell podemos observar que un campo eléctrico que varía en el tiempo produce un campo magnético. Claro, un campo eléctrico que varía en el tiempo, o sea, estamos hablando de corriente de desplazamiento. ¿Ya? Y también al revés, ¿no? Que un campo variable produce un campo eléctrico. Esto es Faraday, lo que vimos la semana 10. Fenómenos de inducción electromagnética. Que el flujo magnético varía en el tiempo me da lugar a que se produzca una corriente breve durante el tiempo que dure la variación del flujo. Entonces, todo está totalmente explicado y ahora vamos a interpretarlo, ¿no? Esas interacciones, esas fluctuaciones, esas variaciones, que llamaremos en adelante oscilaciones, se refiere a las oscilaciones del campo magnético y las oscilaciones del campo eléctrico. Ambos van a oscilar. Acá está polarizado. Polarizado significa que no vamos a considerar que en todas las direcciones se va a ver el perfil de onda, sino que solamente en una determinada dirección. Por eso está polarizado el campo eléctrico. Ahora, el campo magnético está también está oscilante en una sola dirección, y al conjunto de campo eléctrico y campo magnético se le denomina la onda. ¿Ya? Una onda que transporta energía. Ahora, esa energía es una energía que se le llama radiación. Quiere decir que todo lo que está aquí son ondas, pues, ondas electromagnéticas. Todas estas son radiaciones. Cada una tiene su frecuencia y cada una tiene su longitud de onda respectiva. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son las propiedades de una onda electromagnética? Bueno, las ondas electromagnéticas transportan energía a través del espacio vacío. Quiere decir que la onda, particularmente esta, viaja en ausencia de materia. En el vacío también se propaga, la luz se propaga en el vacío con una velocidad bien elevada y que no hay cuerpo hasta ahora que supere esa rapidez. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta característica muy importante de las ondas, que se propagan en el vacío. ¿Cómo se crea una onda? A partir de las variaciones e interacciones de campos eléctricos y magnéticos. ¿Qué tiene la onda como parámetro? Tiene su longitud, tiene su frecuencia. Frecuencia es número de ciclos entre unidad de tiempo. ¿Cuántas vueltas, cuántas revoluciones por segundo realiza? Es algo característico de cada onda electromagnética. También se puede obtener su número de onda, su longitud de onda.
¿Cuánto es el recorrido en ese ciclo? ¿Cuánto es el recorrido, pero cómo recorrido? Se refiere a la radiación, ¿eh? Entonces, la onda electromagnética tiene lambda como longitud de onda y F como frecuencia. Y ahí está, son sus características. Una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación a través del espacio. Las ondas mecánicas será un tema que ustedes lo verán en su curso siguiente, si es que llevan el curso de CAF 3, algunas carreras no lo llevan, otras sí. Entonces las ondas mecánicas se verá ahí, ¿no? Y verán pues ahí las diferencias, ¿no? Pero van a haber algunos términos que coinciden, como por ejemplo la longitud de onda, la frecuencia, el periodo, ¿no? Las fases, ¿no? Ahí hay unas coincidencias. Porque son ondas finalmente, y las ondas van a ser una perturbación en el espacio de una interacción. En su debido momento lo estudiarán cuando hagan ondas mecánicas. Nosotros solamente estamos hablando de las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas tienen estas características. La primera es el producto del campo eléctrico y magnético. Como son vectores ambos, campo eléctrico y magnético son vectores, el producto cruz, el producto vectorial o producto cruz, me determina la dirección de la propagación de la onda, o sea, la velocidad de la onda. Particularmente en el vacío, cómo se obtuvo esa rapidez. C es la velocidad de la onda en el vacío. 1 entre raíz cuadrada de permitividad dieléctrica por permeabilidad magnética. Pues quiere decir que depende la velocidad del medio en el que viaje. Claro, si viaja en el vacío tiene una velocidad 3 por 10 a la 8. Si viaja en otro medio distinto del vacío, dependerá de las condiciones. ¿Qué condiciones tiene ese medio? ¿Cuál es su permeabilidad magnética y permitividad dieléctrica? Pero luego vamos a ver una fórmula sencilla que relaciona la rapidez con el índice de refracción, ¿ya? Pero se utiliza para el tema de óptica métrica o el tema de reflexión y refracción de la luz, ¿ya? Por el momento, entendamos que este 3 por 10 a la 8 sale de esta expresión matemática. Ahora, esto se ha demostrado a partir de las 4 leyes. Entonces, no es una teoría simple, ¿no? Tiene bastante cálculo diferencial. Y para formular y dar la interpretación, ahí se desarrolla toda una matemática para poder demostrar también que la velocidad de la forma. Que la velocidad, pues, es esto, 3 por 10 a la 8. ¿Ya? Ahora, la otra propiedad es esta. La relación del campo y de ambos, ¿no? Son dos campos, recuerden, el eléctrico y el magnético. Entonces, al E se refiere a amplitud de campo. Una amplitud es un máximo. Si divides el máximo del campo eléctrico, el máximo sería estos picos, que son los máximos, y lo divides entre el B máximo, entre el otro campo máximo, obtienes la rapidez de la onda. Y va a coincidir, si es que la onda se propaga en el vacío, va a coincidir con 3 por 10 a la 8. ¿Ya? Pero siempre se cumple. Entonces, esta es una representación de una onda. Si en un examen te dice, representa la onda electromagnética, puedes utilizar las ecuaciones y puedes hacer su gráfica. Necesitarás información en qué dirección oscila el campo o en qué dirección está polarizado el campo. En qué dirección oscila el campo, en qué dirección oscila el otro campo, para poder hacer el dibujo, ¿no? De alumnos. Ahora vamos a la siguiente parte, que es ya la matemática. Aquí les estoy mostrando las fórmulas de las ondas electromagnéticas sinusoidales. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta notación. Ahora, no es la única. No es la única porque también puede estar expresada en función seno, no solamente el coseno, ¿no? Entonces ya depende de la forma que te dé un problema, ¿no? Si el problema te da en función seno, lo trabajas con esa función seno.
Ahora, si el problema no te da nada de fórmula y te pide que tú representes las fórmulas, que tú escribas las fórmulas, te vas a basar en eso, en el material de clase. Ahora vamos a ver cómo hay que interpretar, ¿no? ¿Qué representa cada una? Bueno, ya sabemos, representa cómo el campo oscila. Acá tenemos X y acá tenemos T. En ambos miren que se repite X y X, ¿no? ¿Por qué se repite X? Porque ha sido tomado como base de esta onda, ¿ya? Aquí la onda, la perturbación, viaja a lo largo del eje X. Entonces, como esta onda viaja a lo largo del eje X, la onda se desplaza, la energía se desplaza en esa posición, acá está X. ¿Y por qué es tiempo? Porque varía en el tiempo, tanto el campo eléctrico como el magnético, por esa razón que está. Depende de la posición y depende del tiempo. No significa que porque estoy observando que el campo eléctrico está dirigido en el eje Y, acá yo tengo que poner Y, porque ha sido error de muchos alumnos cuando no me prestan atención cuando explico, llega el examen y ponen cualquier variable. Esto estaría mal, por favor, para una respuesta. Con la variable Y estaría muy mal. Entonces hay que saber en dónde viaja la onda, ¿no? Ahora, si te dice el problema, ¿no? O tú deduces de los datos, ¿no? Que la onda está viajando en la dirección Y, o sea, que esto, vamos a poner acá el gráfico, ¿ya? Sea acá, para hacerlo aquí, en este caso. Vamos a suponer que esto, caramba, a ver, aquí, que esta sea la dirección de la propagación, ¿no? Y que ese sea el eje Y. Ya, entonces si este es el eje Y, ahí sí con total seguridad, acá tú tienes que colocar la variable Y en ambas. Ya, entonces ya estamos mencionando que X representa la posición referida o la dirección de propagación, mejor entiéndalo así, dirección de propagación de la onda. No del campo eléctrico ni del campo magnético. Ya, ahora, hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la letra K se le llama el número de onda. Ya, entonces ya sabemos lo que es una longitud de onda, ¿no? Acá les había explicado. Cada periodo de tiempo, cada ciclo, tiene un recorrido. Entonces, ese recorrido en metros es la longitud de onda. Entonces, si tú divides 2pi entre ese recorrido, entre esa longitud de onda, vas a tener el número de onda. ¿Cuántas longitudes de onda están contenidas? A ver, disculpe, se me ha quitado la pantalla. Ya, ¿cuántas longitudes de onda hay? Es el número de onda. Pero no va a ser número y no vas a poner unidades, no tienes que ponerles unidades. Entonces dices, si lo de arriba está en radianes y lo de abajo está en metros, entonces la unidad para el número de onda son los radianes por cada metro. Ya, 2pi radianes entre lambda, número de onda. Y es acá, es un parámetro para representarlo en la ecuación. Ahora, esta es una variable de tiempo, ¿no? Y todo lo que está al lado de la variable de tiempo es la frecuencia angular. Entonces, aquí no hay problema, esto ya sí lo reconocen en la frecuencia angular, conocida por todos. ¿Qué relación guarda el número de onda con la frecuencia angular? Aquí está. El número de onda con la frecuencia angular, si tú divides omega entre k, obtienes la rapidez de la onda. Y en muchos casos, como la onda viaja en el vacío, entonces acá esto es c, y c es 3 por 10 a la 8. Entonces tú puedes calcular la frecuencia angular conociendo el número de onda. O puedes calcular el número de onda conociendo la frecuencia angular. Si es que conoces la rapidez, ¿no? Ahí se asume que es el vacío, pero no siempre, a menos que el problema te diga. Ahora, eso es una manera, ¿no? Ahora, a ver, reemplazas las fórmulas. Frecuencia angular, ¿qué es? 2πf. Número de onda, ¿qué es? 2pi entre lambda. Se van los 2pi. Lambda por f. Una fórmula bastante conocida.
Lambda, longitud de onda por la frecuencia, me representa la rapidez. Nuevamente les recuerdo, lambda tiene unidades de metros y la frecuencia tiene unidades inversas de segundos, o sea, los hertz, metros por segundo, rapidez. ¿Ya? Ahora, hay otra expresión también que ayuda, y esto ya lo habíamos visto, L máximo entre el B máximo, que es igual a la rapidez de la onda. Si viaja en el vacío, entonces es igual a C. Y C es 3 por 10 a la 8. ¿Ya? Entonces, todas las ondas que viajen en el vacío tienen esa rapidez. Ahora, no todas las ondas tienen la misma frecuencia. ¿Ya? Hay ondas de radio, que su rango estará, ¿no?, entre 10 a la 5, 10 a la 6, hasta incluso un poco menos. Tenemos los microondas y la televisión, ¿no? La frecuencia modulada está del 10 a la 7 a 10 a la 12. Por acá las radiaciones más energéticas están desde antes de 10 a la 15 hasta 10 a la 21. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Para cada onda tiene su etiqueta, que es su frecuencia, que lo hace distinta de otras ondas electromagnéticas. También es importante saber qué es la densidad de energía. En un problema, si te preguntan la densidad de energía, ¿qué haces? Vas a utilizar estas fórmulas. La densidad de energía, ahora tienes dos campos, eléctrico y tienes el campo magnético. Miras el valor de la amplitud del campo eléctrico, la amplitud del campo magnético, y estas fórmulas te permiten calcular la densidad de energía en cada caso. ¿Qué es la densidad de energía? La densidad de energía es la energía, o sea, los joules por unidad de volumen. ¿Cuántos joules por cada metro cúbico hay presente en esa región del espacio? Esa es la densidad de energía. Y como sabes, depende del campo y depende del otro campo magnético, ¿no? Ahora, como el E y el B están relacionados a través de esta fórmula, estamos en el vacío. Recuerda que en el vacío se cumple esto. Y aquí ya puedes llevarlo a una sola fórmula. O bien esta, o bien esta. ¿De acuerdo? No te olvides que C es 1 entre raíz ya, entonces de ahí sale. Pero acá tranquilamente puedo relacionarlo así, ¿no? O sea, no hay mayor conflicto acá para demostrar fórmulas porque las fórmulas ya están dadas. Ahora, no confundir densidad de energía, que es joules por cada metro cúbico, con flujo de energía, porque un flujo no es igual a una densidad. Un flujo te va a medir cuánta energía hay por unidad de área, ¿no? Asocienlo a flujo eléctrico, a flujo magnético. Siempre está presente el área, ¿no?, cuando hablamos de flujo. Ya, aquí lo vamos a calcular como una energía viajando por una sección transversal o por una región en el espacio, pero una región en donde se pueda cuantificar su área. ¿Ya? Por ejemplo, si sabemos que la velocidad con la que fluye una energía está determinada por la potencia, que recuerden que potencia es joules sobre segundo, y estos son watts, ¿no? Joules sobre segundo son los watts. Entonces, una velocidad por cada metro cuadrado me va a definir un watt por metro cuadrado, y esto es un flujo de energía. Cada onda tiene su flujo de energía, dependiendo de cómo son sus campos eléctricos magnéticos, y a eso le llamo el vector de Poynting. O sea, el flujo de energía no es otra cosa que el vector de Poynting. ¿Y por qué le dicen vector? Porque tiene dirección. La dirección del vector de Poynting, que es lo mismo, es decir, flujo de energía, es igual a la dirección en la que viaja la energía. O sea, tiene una energía de tal valor y está dirigida en tal dirección. Por eso que aquí he puesto el módulo del vector de Poynting es
lo mismo, pero en máximo, ¿no? E máximo, B máximo, mu sub 0. Acá ya no hay ninguna multiplicación, porque se entiende que el producto de esto tiene un desarrollo, por cierto, que creo que lo puse. Ya cuando explique este ejemplo ahí lo vamos a revisar. Ya, pero si me piden solamente el módulo, utilizo esta forma. Ahora, recuerden, esto se obtiene a partir de la multiplicación de un campo sinusoidal, otro campo sinusoidal, o sea, tendríamos que multiplicar estos dos, ¿no? Estos dos. Pero no se va a poder definir exactamente, porque como es variable y también tiene un comportamiento con un comportamiento armónico o un comportamiento sinusoidal, entonces lo que se toma en cuenta es el promedio, la media, al igual que la potencia media, ¿se acuerdan? Ya acá también se toma la potencia, perdón, el promedio. Entonces el promedio será la mitad de este máximo. Entonces, ¿cómo hacemos? Dividimos entre 2 el S, aquí está, el S promedio, es dividir entre 2 el módulo del vector de Poynting, y esa división entre 2 me va a indicar la intensidad de la onda. Acá dice, lo que es de mayor interés en el caso de una onda electromagnética sinusoidal es el promedio en el tiempo de S. ¿Por qué? Porque como es periódica, a cada rato está cambiando, variando, máximo, mínimo, entonces tomo un promedio. Un promedio es dividir entre 2 al máximo. Esta es la intensidad de la onda. Intensidad que tiene la misma unidad que el vector de Poynting. También se le dice el flujo medio de energía, ¿no? ¿Cuál es el flujo promedio de energía de la onda? ¿O a qué velocidad promedio viaja la onda con respecto al área que atraviesa? Entonces ahí tenemos la intensidad. Acá están las fórmulas, no hay nada que demostrar, todo está ahí, solamente hay que diferenciar. Cuando nos preguntan por la intensidad, utilizamos esta expresión. ¿Ya? Entonces con eso estamos ya culminando todo lo que es teoría en cuanto a las ondas electromagnéticas. Entonces, alumnos tienen que tener en cuenta estas ecuaciones, cómo relacionar los parámetros. Otra cosa aparte también es saber sacar la dirección de la onda a partir de este producto. Y finalmente, pues, calcularle su flujo de energía o su intensidad de onda. Vamos a explicar. Este ejercicio es con corriente de desplazamiento, ¿ya? Pero no lo voy a desarrollar porque no es un tema de evaluación para ustedes. La corriente de desplazamiento no es un tema, o ecuaciones de Maxwell, no es un tema que venga en la práctica o en el examen final. Lo que viene sí es ondas, ¿no? Sin embargo, está acá porque a los alumnos de pregrado presencial, a ellos sí se les hacían preguntas conceptuales y bueno, se tenía que explicar esto, ¿no? Entonces no vamos a tomar esto corriente de desplazamiento, pero si quisieran resolverlo, solamente acá les doy una opción. Utilicen esta fórmula, tienen que derivar el flujo eléctrico y a partir del voltaje construir tu ecuación de flujo. Ya lo voy a buscar a ver si está la solución para compartirles después, pero no es parte de evaluación. Esto es lo que sí me interesa que entiendan. Cómo poder reconocer a partir de mis datos, cómo poder reconocer los parámetros, cómo poder construir la ecuación de la onda. Acá he añadido otra pregunta más. Escribe la ecuación del campo magnético opuesto. Y lo vamos a desarrollar a continuación. Aquí no, esto es solo su material resuelto, ¿ya? Pero no me van a entender si les muestro solamente lo que está resuelto ahí. Vamos a resolverlo desde cero acá con una hoja aparte. Ya, acá está, problema número 2. Voy a borrar los desarrollos que ya estaban hechos. Y ahorita les comparto la pantalla. Ya, a ver, aquí tenemos el ejercicio número 2, ¿no? El 1 no, porque es corriente de desplazamiento. Quedamos en explicarles a partir del número 2. A ver, una onda electromagnética sinusoidal de 40 MHz. Viaja en el espacio libre en la dirección X. Determina la longitud de onda y el periodo de la onda.
B, si la máxima magnitud de su campo es 750 y se dirige a lo largo del eje Y, calcule la magnitud y dirección del campo magnético. Escriba la ecuación del campo magnético. Estas son las preguntas A, B, C. A ver, primero, ¿hacia dónde viaja la onda? La onda está viajando en el espacio libre en la dirección X. Dato importante. El campo eléctrico, ¿hacia dónde va dirigido? Está polarizado a lo largo del eje Y. Y con ello puedo construir mi dibujo de ecuación de la onda. ¿Cómo así se sabe que la dirección del campo tendría que ser el eje Z? Fácil, acá recordemos esto. Característica de una onda. E por B me define la dirección de propagación. Entonces, si el campo tiene dirección o polarización del eje Y, B no se sabe, pero la propagación de la onda sí se sabe. Aquí está, dice en la dirección X. Que vector unitario multiplicaría J para obtener I. Ustedes tienen que acordarse de sus productos I, J, K. Entonces J por K da I. Entonces esto debe ser K. Por esa razón es fácil saber, aquí, ¿no? Es fácil saber que la dirección del campo, la oscilación del campo, se da a lo largo de este. ¿Ya? Entonces así es como se ve el gráfico. Porque acá me preguntan, mira, B, calcula la magnitud y dirección del campo. Siempre el campo eléctrico y magnético son mutuamente perpendiculares, siempre forman 90 grados, siempre. Entonces por eso estamos utilizando el producto cruz y lo verificamos a través de la dirección de propagación. Si acá yo no sé en qué dirección viaja la onda, no sabré la dirección del campo. A ver, determina la longitud de onda y el periodo de la onda. Ya, vamos a contestar A. ¿Qué fórmula utiliza para hallar la longitud de la onda? ¿Qué dato tengo? Tengo de dato los 40 MHz. Ahí va tu interpretación con unidades, ¿no? Ahí no te dice que esa es la frecuencia. Bueno, sí te dice que es la frecuencia, ¿no? Pero si no te dijera, tú ves, ¿no? Hay a hertz, entonces esto es frecuencia. Entonces es una onda de 40 MHz. ¿Cuánto es este M en mayúscula? ¿Ustedes saben identificar cuánto es el M en mayúscula? Porque el M en minúscula es mili y un M en mayúscula es un mega. Ya, un mega es 10 a la 6. $40 MHz. Longitud de onda, entonces será velocidad de la onda entre frecuencia. Porque lambda por F es velocidad. Y la velocidad de la onda no me dice que es C, pero acá dice, pues, viaja en el espacio libre. Si es en el espacio libre, entonces viaja en el vacío. Y en el vacío una onda viaja con 3 por 10 a la 8. ¿Ya? A ver, reemplaza tus datos. 3 por 10 a la 8. Y la frecuencia 40 MHz o 4 por 10 a la 7 también puedes poner. ¿Cuánto vale lambda? Con unidades, ¿cuánto sería lambda? No viene en la práctica, pero viene en el taller. Así que tienen que estar, por favor, ya desde hoy atentos porque tenemos taller la próxima clase. No les en anuncio apareció, ¿no? En el taller 7. Debemos estar preparados para el taller que también viene este tema. 7,5 metros. Ya, entonces esta es la longitud de onda. Periodo de la onda.
Bueno, el periodo depende de su frecuencia. Entonces, el periodo T mayúscula será 1 entre F. A ver, dividan 1 entre F. 25 nanosegundos. Sí, veis. Ya, 25 por 10 a la menos 9 igual a 25 nanosegundos. Ya, ese es el periodo. Ahora dice, en B, si la máxima magnitud o el valor o amplitud del campo es 750, ¿cuánto es la magnitud del campo magnético? Ya miren, porque a veces los alumnos también leen, pero no se dan cuenta de los datos, ¿no? Entonces, fíjense que ese 750 no es la magnitud del campo magnético, es del campo eléctrico. Entonces, si te da, también te puede dar al revés, ¿no? Te puede decir que el campo magnético tiene tanto valor, ¿no? Y calcula la amplitud del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces ahí no hay problema porque nosotros sabemos que el campo eléctrico y magnético están relacionados a través de esta forma. El E máximo entre el B máximo es igual a la rapidez. Ya sabemos que la rapidez es C, que se desplaza en el vacío. Escribes E entre B es C. Y por ahí tu dato de E máximo es 750. Miss, ¿dónde podemos encontrar eso de 3 por 10 a la elevado a la octava? Aquí, al inicio, en las propiedades está. Aquí no me sale la definición. Es que este es otro material, este es material antiguo. Lo estoy usando solamente como borrador, ¿ya? Pero en el material que ustedes van a tener. En la diapositiva 16 creo que está, Miss. Aquí está. Aquí está lo que me preguntaste. ¿Cómo se obtiene de acá? Cultura general para todos. Tienen que tener conocimiento. ¿Cuánto es la rapidez de la onda? Acá le dicen la luz, ya. Pero es la rapidez de la onda, en general, de cualquier onda, pero que se denomina luz. Bueno, dicen una onda, la rapidez de la onda electromagnética es la rapidez de la luz, 3 por 10 a la 8. Y acá comprueba si quieres, ¿no? El épsilon sub 0, 8,85 por 10 a la menos 12. El mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Reemplazas y te va a salir aproximadamente esto. Debe salir 2,90 y algo sale, pero lo han aproximado a 3 por 10 a la 8. Y ahora volviendo a por qué esto está utilizando eso en la solución del problema, porque aquí menciona claramente que la onda viaja en el vacío, en el espacio libre. Por esa razón es C, 3 por 10 a la 8. Ahora sí, ¿entendiste? Creo que acá lo indico. Aquí está, mira. Cuando publique esta hoja, si no lo tienen publicado, ahí lo vas a ver. Continúo a ver en el avance del ejercicio. Dividir entonces para obtener B máximo. Dividir E máximo entre C. ¿Cuánto sale el campo magnético?
Dos, 2,5. sí, mis. 2,5 por 10 a la menos 6. Ya, 2,5 microteslas. Ya, entonces ese es el campo magnético en amplitud o máximo. Ahora, dice la dirección. Bueno, ya la dirección ya lo hemos visto gráficamente y también acá hemos demostrado. Entonces puedes poner acá, ¿no? En texto. Dirigido o oscila. Ya está. Ahora, la última pregunta dice, escriba la ecuación del campo magnético. Ya, acá sí nos vamos a demorar un poco porque para escribir la ecuación del campo, ¿qué necesitas? Necesitas, ya, solamente te piden la ecuación del campo. Esto. Necesitas el número de onda y necesitas la frecuencia angular. La frecuencia angular no es problema porque sabes que se obtiene a partir de la frecuencia en Hertz. Conociendo la frecuencia angular, puedo hallar el número de onda porque conozco la rapidez de la onda. De aquí utilizaré número de onda igual omega entre C. Entonces ya sé cuánto es K y ya sé cuánto es omega. Reemplazo y construyo una ecuación. Esto es lo que tienes que trabajar. Tienes que trabajar en esa ecuación. A ver, dato. La frecuencia 40 MHz, ¿no? Entonces, la frecuencia angular, 2pi, perdón, 2pi por f, ¿no? Está bien, 2pi por f. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 80 pi por 10 a la 6 o 8 por 10 a la 7 pi. Ahora, para dar valores exactos, multiplicas. Y a mí me sale a 251,33 por 10 a la menos 6. No, por 10 a la 6 debe ser. Sí, 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 sí. O es a Por 10 la... a las 6. No, yo le he sacado en radianes No, y aquí es, no es por 10 a la 6, esto es 2,51 por 10 a la La 8, octava, la 8. ¿no? La 8. Claro, porque es 10 a la 6 y este es un número grande. Es 2,51, no es 251. Acá le corres la coma, pues, ¿no? Seguramente ok, es mis. 251,30 y tanto por 10, pero llévalo así. Llévalo así para que lo puedas reemplazar y no tengas muchos decimales acá en tu fórmula, ¿no? Ya, entonces, esta es la frecuencia angular, pero necesito el número de onda. Según la fórmula dice que la frecuencia angular dividido entre el número de onda es igual a la rapidez. Entonces, el número de onda será, ¿ya? Entonces, eso está aquí en sus fórmulas. Profesora, ¿y el número de ondas no lo puedes sacar también con 2pi sobre la longitud de onda? También lo puedes sacar de esa forma. Dos Porque ya tenemos maneras. longitud. Ujú. Claro, con la longitud de onda que ya lo calculaste, también, ¿no? 2pi entre el ángulo.
¿Ya? Entonces, yo estoy usando esta forma para que vean otra manera de calcularlo, ¿no? Pero lo que hizo su compañero también es posible. Entonces, omega entre C. Y divides, ¿no? Reemplazas. A ver, acá para evitar los decimales o pérdidas decimales, ¿no? Porque has redondeado, puedes tomar todo ese número aquí. ¿Ya? Y le divides entre 3 por 10 a la 8. Si quieres tomas esto, no hay problema también. ¿Ya? A ver, ¿cuánto es entonces el número de onda? .834. ¿Ya? Cuando vas a representar una ecuación, 837 debe ser. Con el redondeo, con el redondeo es 838. Sí, sí, sí. Como no vamos a reemplazar ningún dato de tiempo y ningún dato de X, no hay problema, lo puedes dejar así, 8.38 o 0.84 también. ¿Ya? Porque finalmente acá no se va a reemplazar ningún X, ningún T. Si quieres más exactitud en tu respuesta, y ahí hay que trabajarlo con 3 decimales, y aquí también la frecuencia angular con 3 decimales. Porque como va a calcularse un ángulo, un coseno, ya por ahí podría ser, pero no, acá no hay que calcular nada, solamente representamos la ecuación del campo. Acá se coloca radianes, tienes que colocar la unidad correctamente, radianes sobre metros. Ahora, el B máximo ya se calculó, 2,5 microteslas. Y se reemplaza. Aquí yo pongo X porque la onda está viajando en la dirección X. Por eso es X. Entonces escribes B, XT, la unidad lo pones al final, coseno de K por X, frecuencia angular, y acá le colocas la unidad. Ecuación del campo magnético. ¿Ya? Entonces, de eso se trataba el problema. ¿Ya? Ahí está resuelto. Ojo, lo que está aquí está en radianes. Esto es la dirección de propagación de la onda. ¿Ya? A ver, ejemplo, siguiente ejemplo. Ejercicio 3, creo que acá tiene el número del 3. Ejercicio 3. Profesora, disculpe, ¿podría poner la anterior diapositiva? Esta lámina, Sí, profesora, gracias. ¿ya? A ver, en este ejercicio nosotros no vamos a construir ninguna ecuación. Más bien vamos a ver esta ecuación que el problema da, porque la ecuación de una onda electromagnética tiene diferentes formas de ser representada como una forma de tipo sinusoidal. ¿Ya? Pero en este caso, nosotros solamente nos vamos a fijar en los datos, en los parámetros. ¿A qué me refiero? Con esto, por ejemplo, frecuencia angular, radianes segundo. Me refiero a esto, radianes sobre metro. ¿Qué es radianes sobre metros? Número de onda. El número de onda ustedes lo reconocen porque siempre, en una función, porque siempre está acompañando a la variable que me indicará la dirección en la que se propaga la onda. ¿Ya? Pero este es K y este es
omega o frecuencia angular por las unidades. A veces el problema no lo dan con unidades y tú tienes que identificar. No confundas, no vayas a pensar que esto es omega y esto es K, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta también la variable que lo acompaña para poder deducir. A ver, en esta onda tenemos también una amplitud de campo. Ya, ese número. Pregunta, ¿cuáles son la frecuencia, la longitud de onda y el periodo? ¿Cuál es la rapidez? Ya, la frecuencia se puede obtener a partir de la frecuencia angular. Ya la frecuencia se puede conocer. Te dicen la frecuencia en hertz. Entonces acá acuérdate, 2pi por la frecuencia en hertz es la frecuencia angular. Entonces la frecuencia en hertz será la frecuencia angular dividido entre 2 veces pi. Reemplazas tu frecuencia angular, que es este datito de verde, 597 por 10 a la 15. Luego vamos a fijarnos qué tipo de radiaciones. Y entre 2 veces pi. ¿Cuánta frecuencia tiene la onda? $5.97 entre 2, 3 puntos. Esto sería, a ver, acá tendríamos Todo eso me 0,9 sale 9,5 por 10 a la 14. 9,5 por 10 a la 14 Hz. Sí, mis. Vamos a observar en el rango, ¿ya? Esto es 9, casi 10, ¿no? Ya, 9,5 por 10 a la 14. Ya, está acá. Está entre, es una radiación infrarroja que pudiera estar en la luz visible, pudiera. Habría que confirmar cuánto es la longitud de onda para ver si pertenece al rango de la luz visible, ¿ya? Pero en esta franjita roja se encuentra esa radiación. ¿Ya? Al final lo vamos a verificar contrastando con el rango de longitud de onda de la luz visible. ¿Ya? Pero primero vamos a resolver. El cálculo de la longitud de onda. El cálculo de la longitud de onda. Tengo la frecuencia en hertz, tengo la rapidez. Todavía no lo he verificado. ¿Ya? Vamos a verificar si es una onda que viaja en el vacío. ¿Cómo calculo la rapidez? Bueno, entonces voy a dividir omega entre K. También está en la fórmula. Omega entre K, rapidez. Vamos a verificar si es 3 por 10 a la 8. A ver, omega es 597. Diez a la 15. K, 1,99. Entonces, si tienes manera de verificar qué es la rapidez en el vacío, lo verificas, por favor, porque si no verificas, puede estar esa onda viajando en otro medio que no es el vacío, y todos tus cálculos van a estar mal si no lo verificas. 3 por 10 a la octava. Ya, 3 por 10. Y una consulta, ¿cómo se puede verificar eso de que está en un campo vacío? Si es que no te lo está diciendo el ejercicio. Tendrías que tener la información de esto, pues lo que estamos nosotros verificando, ¿no? O podrías tener la frecuencia y la longitud de onda, ¿no? Porque otra forma de calcular la rapidez también es lambda por F.
¿Cuál es la longitud de onda? Disculpe, la rapidez siempre es c, cuando está en el vacío, el valor. ¿sí? Cuando Ok. está en el vacío siempre C. Entonces, con la frecuencia angular y con el número de ondas podemos calcular c. Con la frecuencia, sí, es lo que acá hicimos, pues frecuencia entre el número de onda, hemos verificado que es, Eso es para conocer que está en el vacío, claro, ¿no? Si el problema no nos dice. sí. Ujú. Ahora, si no hay dato del porque puede estar mal elaborado la pregunta, si no hay dato de que me permita saber la velocidad y no hay dato del problema, porque los profesores también consideran así en los ejercicios, o se olvidan de poner, ¿no? La onda viaja en el aire, también puede ser. Si viaja en el aire, también considérale, en el aire su comportamiento es 3 por 10 a la 8 velocidad. Si dice en el aire, si dice en el vacío, si dice en el espacio libre, sinónimos de considerar 3 por 10 a la 8. ¿Ya? Entonces, y lo último, pues preguntar, ¿no? Consultar. Consultas en clase y le preguntas a tu profesor, ¿no? Porque de lo contrario, faltarían datos para calcular esa velocidad. Entonces, tendrías que asumir que se mueve en el vacío con velocidad 3 por 10 a la 8. Entonces, como ya se sabe que la velocidad es 3 por 10 a la 8, ahora sí puedes calcular la longitud de onda. No confundir O sea que longitud de onda C, con número de onda. o sea Sí, que sí. o sea que C no siempre va a ser la velocidad o siempre va a ser la velocidad C. En el vacío siempre va a ser eso. Y si no en este caso no mencionan que está en el vacío, porque C es igual a la velocidad. Porque nosotros sabemos que en el vacío la velocidad es 3 por 10 a la 8. Hace un momento cuando preguntaste, te dije, verifica aquí, te debe dar 3 por 10 a la 8. Ah, porque al hallar la velocidad le salió 3 por 10 a la 8, eso significa que está en el vacío. Claro. Ujú. Sí, porque solamente puede estar en el vacío o en el aire. Pero acá no nos preguntan dónde se mueve la onda, ¿no? Solamente preguntan cuál era su rapidez. Y acá hemos calculado su rapidez. Lo que estamos conversando son casos en los que el problema no diga en dónde se mueve la onda, y les dije, ¿no? Pueden utilizar esto para verificar cuánto es la rapidez, o utilizar esto para saber cuánto es la rapidez. Y ya en el último de los casos, pues en el peor de los casos, perdón, preguntar, ¿no? Ahí no hay un dato de dónde se mueve, consideraré que se mueve en el vacío. Entonces, si agotas todas las posibilidades y no se puede calcular esa rapidez, entonces debe ser un dato del problema que no se ha puesto, ¿no? Que considere la onda viaja en el aire, o considere que la onda viaja en el vacío. Porque la rapidez de la onda en el vacío es igual a la rapidez de la onda en el aire. Más adelante se va a ver otra forma de cómo calcular rapidez con índices de refracción, pero eso es para el caso de el estudio de la reflexión y la refracción de la luz. Cuando intervengan los índices de refracción, donde se compara la rapidez de la luz con la rapidez en el vacío, desde un medio material y este es en el vacío, índice de refracción. Pero no es un tema que aquí se ve. Que a veces en los libros lo adelantan y acá ya lo incluyen, ¿no? N, B entre C, donde N es índice de refracción del medio. Ahora la longitud de la onda será lambda por frecuencia igual a rapidez. Lambda igual rapidez entre frecuencia. Y la frecuencia es 40. No es 40, es 9,5 por 10 a la 14. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto será la longitud de onda? Y con esa longitud de onda vamos a ir a hacer un paréntesis, ¿ya? Hacemos un paréntesis y nos fijamos en
En el Google, porque ahí están los rangos de la longitud de onda, para verificar si es una luz visible. ¿Ya? Pero a ver, antes calculemos el lambda. Menos 14. 315.8 nanómetros. Lo voy a dejar así en nanómetros porque en nanómetros es más fácil compararlo, ¿ya? En la tablita. Es 315 por 10 a la menos 9 metros. Nanómetros, porque un nano es 10 a la menos 9. ¿Se acuerdan del nanocoulomb? Ya, entonces, a ver, busquemos si pertenece a la luz visible o no. Vamos a poner acá. En el Google pongan ustedes, ¿no? Rango de longitudes de onda para la luz visible. Esto es algo adicional, ¿ah? Ya el problema está ahí calculado. Yo solamente estoy explicándoles un poco más para analizar e interpretar resultados. Ya, miren, aquí una tabla de rangos, por ejemplo, ¿no? Que puedo tomar esta tabla de rangos. Aquí están longitudes de onda en nanómetros. A ver, su mínimo es 380 y su máximo es 750. Entonces, el violeta, para que llegue a ser violeta, tiene 350, tiene que ser más de 380, perdón. Y yo tengo aquí 315. Entonces no llega a ser luz visible. No llega a ser luz visible. Acá había otra tabla de rangos también. Porque no hay una exactitud, por eso se tiene que trabajar en un problema, se tendría que trabajar con datos para poder comprobarlo, mira. Pero acá, longitud de onda, yo mira, acá con 390 empieza. ¿Ya? Pero 390, 380 son superiores al 315, ¿no? Entonces, quiere decir que esta luz o esta onda es infrarroja. Es infrarroja. No llega a ser visible. Por acá estará, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, ¿no? Está por aquí, pero podría ser visible también. Sin embargo, hemos comprobado que no. Por la longitud de onda hemos comprobado que no es visible. Es infrarroja esa onda. Vuelvo al problema. Ya. Entonces, ya que hemos interpretado los resultados, ahora lo último para A es el periodo de la onda. Eso es fácil, solo hay que invertir la frecuencia. La inversa de la frecuencia es el periodo de la onda. ¿Cuánto es el periodo de la onda? ¿Dónde está la frecuencia acá? 1 entre 9,5. ¿Cuánto es? Y lo multiplicas por 10. La menos 14. Vamos a invertir. Me hizo una duda. En la fórmula se utiliza coseno, pero acá está usando seno. ¿Eso afectará en algo? No, no, no. No estoy usando. Es dato del problema, esta función. Yo no he escrito nada de la función. Acá te dicen, se conoce que el campo eléctrico de una onda es esta expresión. Y al inicio del problema les dije, pueden tener cualquier tipo de forma sinusoidal. Pero de acá se ve los datos, la frecuencia angular, el número de onda y la amplitud de su campo eléctrico. Cuando tengas que construir tus ecuaciones, allí sí tendrás que utilizar las fórmulas que yo les he planteado acá. Y así lo hice en la 2C. Pero este es un problema diferente, donde el mismo problema te da la forma de la ecuación.
E es campo eléctrico y B es campo magnético. Claro. Acá no tiene unidades, pero la E es el campo eléctrico y la B es magnético. Ya, a ver, sale 1,05 por 10 a la menos 15 C1. Ya. La rapidez ya lo calculamos, así que ya está todo A, ¿no? Ahora B, las amplitudes de los campos eléctricos y magnéticos de esta onda. Ya, entonces se va a describir la amplitud del campo eléctrico, ahí se ve claramente. 375 voltios metro. Ahí yo lo veo del gráfico. Del gráfico, perdón. También puede ser un gráfico, ¿no? Aunque es difícil, he visto que den gráficos, ¿ya? Pero si ven un gráfico, miran, pues, ¿no? Cómo está constituida la onda, ¿no? El campo eléctrico hacia dónde está oscilando y cuál es su máximo valor. 375 es su máximo valor. Por lo tanto, es su amplitud. Ahora, para el campo magnético, ya habíamos dicho que el campo magnético es L máximo entre C. ¿Ya? L máximo entre C. O sea Miss, que- ahí no afecta el signo, ¿no? no, porque tienes que dar solamente los valores en amplitud. Pues acá divides L máximo entre C. O entre V, ¿no? Que finalmente hemos calculado V. Voy a ponerle, sí, V. 375 entre 3 por 10 a la 8. Miss, me sale 1,25 por 10 a la 10. No, a la 10. No, no puede salir a la 10. ¿10 a la cuánto? ¿A la menos 6? No, a veces sale 1,25 por 10 a la 10, elevado a la 10. Que no puede salir así porque A la menos 6 creo que es, profesora. 8. Claro, por eso le decía, debe ser a la menos 6. Sí. 1,25 por 10 a la menos 6. A la menos 6. Y acá sus unidades, porque es campo magnético es Tesla. Le puedes poner 1,25 microteslas. Ya, y suficiente. Con esto ya he contestado la pregunta. No voy a construir ninguna ecuación porque el problema solamente dice indica las amplitudes. Ahora, esta unidad está dada en teslas. En el sistema internacional las unidades son teslas, ¿ya? Pero hay un sistema que es el inglés, que tiene unidades en Gauss, ¿ya? Lo digo porque como he estado viendo he estado revisando algunas preguntas de los docentes de su práctica calificada, he visto que voy a poner acá, medida de campo magnético en Gauss. Y yo les había dado una conversión, ¿no? Entonces he visto que algunos docentes están trabajando con el sistema inglés, el Gauss. Entonces acá hay una conversión. Lo encuentras en internet o también en mi material. Tienes que revisar ahí mi material de clase. Y dice, ¿cómo transformar de Tesla a Gauss y de Gauss a Tesla? Acá dice 1, 2, 3, 4. Entonces significa que un Tesla equivale 10 a la 4 Gauss. O lo que es lo mismo, al revés también puede ser. Al revés también puede ser, ¿no? Un Gauss equivale a 10 a la menos 4 Tesla. Voy a quitar mi cuadrado. Entonces acá, equivalencias. Cuidado, traten a la unidad Gauss como si fueran Teslas, porque no es, ahí está su factor de conversión.
Ya, pero en mis problemas yo sí lo considero como el sistema internacional, pero otros profesores quizás para evaluar el conocimiento de los alumnos, ¿no? Han decidido preguntar en lugar de Teslas han dado en Gauss, pero hay que hacer la conversión porque todas nuestras operaciones, en nuestras fórmulas, no va Gauss, va Tesla, ¿no? Entonces tú tienes que transformarlo. Y ahí está, ahí está. En todos lados está la conversión. Solamente aclarando eso porque me acordé que estuve revisando y vi que había unidades en Gauss. Y ahí el alumno tiene que transformarlo a Tesla. Acá no, acá está todo de acuerdo al sistema internacional, no habría problema. Ya, muy bien, entonces estos son los 3 ejemplos que quedaron de esta parte del ejercicio y viene luego el cuarto problema. Ya, pero Ahora, esto ya lo voy a trabajar la siguiente sesión. profesora, consulta. La unidad entonces del campo magnético es el Tesla, ¿no? Y el campo eléctrico, que es voltio sobre metro, ¿qué ha sido más? No, la unidad de campo magnético acá en tu respuesta siempre va en teslas. Y la Ya. unidad del campo eléctrico son voltios sobre metros, ¿no? Acá están las unidades. A Sí, veces sí, las claro. unidades lo ponen al Ujú. final o acá lo ponen al inicio, ¿no? Y también la otra unidad de campo eléctrico, acá le he puesto voltio metro, pero también hay Newton Coulomb, que están. Claro. Entonces, con cualquiera de las dos, tú das tus respuestas. Cualquiera, Ya, las dos son válidas para dar respuesta, pero en campos magnéticos sí son los Tesla. ya. Ahí en el problema veo también, aparte de los voltios sobre metros, ahí veo variable T y X. ¿Qué representan esto? Ya, pero eso lo explicamos al inicio, ¿ah? Cuando dije Sí, la solamente para toda recordarlo. la teoría, Lo tengo todo apuntado, pero ya, solamente para recordarlo. aquí Listo. mencionamos Sí. que X representa la dirección de Ya, propagación. ya, O sea, para ya. este caso, para este gráfico, mira, Sí, claro, claro, ya. la ¿Hacia dónde se onda dirige toda viaja la onda? Sí, toda la onda, sí, sí, no el claro. campo eléctrico ni magnético, sino toda la onda. Toda Ya. la onda viaja en X, la Sí, sí. perturbación viaja en X, la energía viaja en X. Y T porque ambos son campos variables en el tiempo, ¿no? Oscilan. Ya, ya. Ya está claro, profesora. Gracias. Me Lo hizo tengo una todo duda. apuntado. Me hizo una duda. Si B máximo es igual a E máximo entre B, ¿a cuánto equivale E máximo? El E máximo también lo puedes calcular, porque a veces en los problemas puede ser que no te den el E máximo y te den el B máximo. Entonces ahí lo que haces es solamente multiplicar el B Ah, máximo por C. o sea que, Es un juego ahí de fórmula. te van a dar uno, o sea, te van a dar uno. ¿Será el E máximo o el B Claro, máximo? O claro, siempre te tienen que dar exactamente. uno. Ahí, ya, gracias. Y ahí también muy atentos con la fórmula, ¿no? Porque si tú te acostumbras siempre a tener datos de campo eléctrico y por ahí no ves bien la unidad, ¿no? Y acá, aunque no creo que se confundan, porque el campo magnético saben que la letra es B, ¿no? Entonces, un campo magnético, porque a veces el problema es textual, ¿no? Y en textual ahí es donde se confunden. Entonces dice, se tiene un campo magnético con una amplitud de, y te dan de repente 3.6 microteslas. Pues ahí no hay forma de que te confundas. Este es el campo magnético en amplitud. Por la unidad tú lo sacas. ¿Y cómo harías para hallar el E? Dice, E entre B es la rapidez. Y multiplicas nada más. El B por la rapidez. Lo rápido. Ahora, si te dice que está en el espacio libre, esto es C. O si el problema te dice en el vacío, también B por C. Entonces así vas construyendo. Es un juego de la fórmula nada más, porque no son tampoco demasiadas, ¿no? Donde sí posiblemente ahí hay confusión cuando ya el problema trasciende un poco más, ¿no? Estamos hablando de lo que me dé de dato ahora es el flujo de energía, ¿ya? Flujo de energía, ahí habría que ver cómo relaciono, porque no tengo el dato de campo, ¿no? No tengo ni campo eléctrico ni campo magnético.
pero hay una fórmula en donde interviene el flujo de energía. Aquí lo vimos, acá. El E máximo con el B máximo, pero acá hay dos, ya. Entonces, más práctico, utilizas esto. O utilizas esto. Y así tienes una variable y con tu dato de intensidad de la onda o dato de flujo de energía promedio, puedes saber cuánto vale el campo eléctrico o el campo magnético. Entonces también se puede calcular el campo a partir de el flujo de energía. Cuando están en el vacío, ¿no? Ahora, el problema si ya viene un poco más elaborado por lo que ya está metiendo el tema de flujo de energía, entonces estas son determinadas para el vacío. Pues todo lo que está acá se asume que está en el vacío, el espacio libre, porque acá interviene el mu sub 0, interviene el C. Mu sub 0, entonces se está refiriendo a intensidad de la onda que viaja en el vacío. Por eso que acá ya asumes nada más que está en el vacío. No vas a volver a calcular la velocidad porque eso no se calcula, está en el vacío, en el espacio libre. Voy a trabajarlo porque necesito determinar cuánto vale el campo magnético o el campo eléctrico. A partir de un dato que podría ser la intensidad de la onda. O también podría decirte el flujo de energía promedio. Cuando escuches o cuando leas el término promedio, significa que al S se divide entre 2. Ya, entonces ahí hay que tener cuidado con esto. Aquí solamente es lo complicado en esta parte. Complicado en entender e interpretar, ¿no? Pero lo demás es fórmula, manejar las ecuaciones. Ya, entonces, en el taller que van a rendir la próxima clase, todavía no les voy a preguntar sobre flujos de energía. Serían preguntas solamente de construir ecuaciones, calcular frecuencias, periodos, utilizar acá el omega, el número de onda, ese tipo de preguntas. ¿Ya? Todavía nos queda pendiente explicar un ejercicio con flujo de energía, porque es un tema que viene ya en el final, ¿no? Y en el examen final sí puede venir de todo con respecto a ondas electromagnéticas, ¿ya? Pero solamente para el taller, estudien, ya lo voy a anotar, taller 7. ¿Qué temas vienen en este taller? Bueno, lo vamos a dictar el miércoles, ¿no? ¿Qué número es el Pero miércoles? aparece ahí que el 9, taller miércoles 9. es el viernes. No, es que ese día voy a hacer una sesión de ejercicios. O el viernes quieren rendirlo. Y ya el día miércoles haría más ejercicios. Ustedes decidan porque quería utilizar la sesión del viernes para una clase de repaso. No es posible dar todos los temas, pero revisando algunos temas de la práctica 2. Mejor que el taller sea este miércoles mismo. A ver, mientras van ahí pensando para que pueda decidir, ya, piensen ahí, por favor, voy a poner acá el temario. Un tema de corriente alterna. Si quieren puede darse el viernes, no tengo mayor inconveniente porque igual podemos seguir repasando corriente alterna ese día miércoles también, ¿no? Y culminar con lo que son ondas electromagnéticas. A ver, corriente alterna, viene circuito RLC. Todo eso es corriente alterna. Y el último tema que vimos es el de hoy, ¿no? Ondas. Pero ahí sí tendrían solo 4 preguntas por el tiempo, ¿no? Cuando se trabajan así, ya yo le doy solo 4 preguntas. Y la calificación va a ser completa porque no vamos a poder rendir una tarea. O sea, ustedes compiten para tener los 20 puntos y tienen que trabajar sus 4 problemas. Es una consulta hablando sobre la PC2. Vendrá desde campo magnético hasta circuito RLC, ¿no? Ya, esa información está en anuncios.
Ya, mira, vas a anuncios. Acá debe ser temario. Y ahí están todos los temas que vienen en la PC2. Como viene corriente alterna, y ustedes quizás no hayan entendido bien este tema, uy, no puedo resaltarlo. Un momento. ¿Se vio el anuncio o no se vio? Sí, Miss, ya lo veo. Esta es la última pregunta, porque es el último tema que hicimos la semana pasada. Ahora, si ven que no quedó claro corriente alterna, el día, cuando es miércoles, el miércoles avanzo el tema de la ley de Faraday, lo que me falta de inducción, flujo de energía, ese ejemplo, les explico. Y luego les podemos seguir repasando corriente alterna. La clase de autoinductancia e inductancia me extendí bastante. Creo que aquí está bien claro los problemas. Lo otro es fuerza magnética y campo magnético. Que ustedes se acuerdan que dieron un taller conceptual. Pueden revisarlo nuevamente, aunque ahí son preguntas para usar fórmulas. No hay mucha dificultad aquí, ¿no? Pero luego viene la ley de Faraday, la ley de inducción y todo eso. Entonces yo lo que quiero saber ahorita es para decidir de una vez y ya poder programar mis evaluaciones. ¿El taller lo van a rendir el día viernes o lo prefieren rendir el miércoles? Ya esto es el penúltimo taller, ¿ah? Porque nosotros solamente debemos un último taller, el taller 8, que va a estar relacionado a los temas de óptica que realicemos después de la PC2. Pero el taller 7 sí vienen estos temas. Seguro, después no quiero que estén sacando 5, 7. Yo creo que sería más conveniente que lo den el viernes. Porque ustedes dicen estar frescos, pero a pesar de estar frescos, yo no sé si han captado bien el tema de corriente alterna, ¿ya? Pero bueno, finalmente vamos a dejarlo como una votación. Ya. También hay un problema de un feriado, ¿ya? Un problema del feriado que vamos a recuperarlo. Y como se va a recuperar, se ha asignado ahí una encuesta, ¿ya? Esas son las fechas disponibles según mi disponibilidad, porque son 5 secciones con las que tengo que recuperar. Entonces, va a estar complicado, por eso solamente esas opciones les ofrezco. El enlace en anuncios, seguramente ya lo han visto. Por favor, ingresen al anuncio y marquen ahí la opción. Si no pueden ingresar a la recuperación de clase, no hay problema, verán la grabación, ¿ya? Mientras creo acá una pequeña encuesta para definir cuándo es el taller, ingresen a anuncios. Eso también tengo que reprogramarlo. No lo tenía previsto, pero el viernes dicen que es feriado. Entonces ahí marquen, por favor, con su correo UTP tienen que ingresar y seleccionen cualquiera de estas opciones. Ah, no, esto no es su salón. Estoy viendo otro salón que no es. Disculpen, me estaba compartiendo otro salón que no era. Ya, este es el que ustedes tienen. Sigue saliendo lo mismo. ¿Y por qué? Me he confundido acá. Ya, entonces, acá hay que hacer una corrección, ¿ah? Les he dado el enlace de otra sección. Ya lo voy a tener que eliminar. ¿Alguno ha votado ya? Voy a eliminarlo porque me ha aparecido un error. No era el link. Les he dado el link incorrecto. Y más bien lo voy a tener que eliminar porque si no van a seguir votando cuando no es. Un momento, ya voy a entrar al correo. A ver cuál ha sido el problema ahí del enlace. Como esto lo he hecho ayer, todo en las 5 secciones, ahí posiblemente me he confundido con los enlaces.
Alumnos, entonces significa que si el viernes 9 es feriado, ustedes empiezan las exposiciones el viernes 2 de diciembre. Entonces, ¿cómo sé qué fecha me toca exponer? Voy a realizar un sorteo. ¿Ya? En el sorteo se va a ver a los grupos que les corresponda exponer el viernes 2. Ahora, hay fechas que van a ser después, ya, pero es por sorteo justamente, ¿no? Porque en el sorteo ahí se va a identificar quiénes les toca el 2, quiénes les toca la próxima semana y así, ¿ya? A ver, estoy viendo acá en mis forms que a ustedes no les había asignado una fecha, porque si no estaría el enlace acá. Ustedes son 477 y estoy viendo que no está. No les he seleccionado ya. Entonces, más tarde voy a crear el enlace, ¿ya? Y les voy a compartir, ¿ya? Porque si no, no voy a tener tiempo de reprogramarlo. Ya ha habido ahí un error ahí en cuanto a horarios. Ya, yo eso lo arreglo más tarde y lo vuelvo a mandar en anuncios, ¿ya? Entonces, alumnos que han votado por error, han ingresado en el enlace, eso no cuenta. Ya voy a volver a realizar la encuesta o hacer el form para que ustedes escojan la fecha de reprogramación. Ya, ahora volviendo a lo de las votaciones. Ya, viernes o miércoles. Ya, voten ya, ahí disculpen la demora, ahí voten por favor y dependiendo de lo que diga la mayoría, yo voy a seleccionar la fecha para que ustedes rindan el taller 7. Depende de lo que diga la mayoría, Luis Miguel, porque quizás hay algunos que les interese rendirlo el miércoles, ¿no? Ahora yo voy a mostrar lo que dice la mayoría. Ya veo que se ha estabilizado, ya nadie está, se está disminuyendo lo del viernes. Y a ver, un minuto más y ya cierro esto, ¿ya? Juraría que había hecho la encuesta de su sección. Qué cólera. Ya, entonces voy a crear yo más tarde la encuesta para la reprogramación. Y van a tener hasta mañana en la noche, a las 8, más o menos por ahí, para que marquen la opción, ¿ya? La recuperación no es un problema porque el alumno ve la grabación, ¿no? Bueno, la dificultad está en que a veces quieren estar en la clase haciendo preguntas. Pero si no pueden estar en la clase haciendo preguntas, ya no hay problema, vean la grabación, pues, ¿no? Y igual se va a hacer ejercicio, o sea, todo lo que quieras preguntar puedes realizarlo en la otra sesión. Ya, ustedes están viendo ahí que prefieren que el taller 7 se realice el día viernes. El viernes se va a realizar entonces ese taller. Ya yo lo voy a registrar por sección el día viernes. Ya, alumnos, entonces queda pendiente más tarde la encuesta, ya para seleccionar la fecha de recuperación. Y mientras tanto, como ya tienen alumnos su proyecto, ¿no? Sus avances ya están casi completos, solo queda un último avance, ya presentar el cuarto avance. Entrega del cuarto avance, entrega del cuarto avance. Y lo van a presentar hasta el domingo 20 de noviembre. Entonces lo digo desde ahora para que ya vayan avanzándolo. El domingo 20 de noviembre, sin extensión de fecha, se presenta el último avance, ¿ya? ¿Y cuándo se presenta el informe completo? Con diapositivas, con todo. Ese informe completo, esas diapositivas se van a presentar el
1 de diciembre, dice acá. Entonces, esta es la fecha límite. Y luego viene el 2 de diciembre, en donde los grupos ya van a comenzar a exponer por Mis sorteo. 1 de diciembre es jueves. 1 de diciembre es jueves. Sí, pues lo que pasa es que el jueves tienes que enviar para que el viernes yo pueda revisarlo, porque si tú lo Ah. mandas el viernes, no se podría. Tienes que ser el jueves. Tú lo envías por Canvas, pero el viernes ya empiezan a exponer. Es la razón. Sí, ya pueden retirarse. Solamente quería dar estos últimos alcances, ¿ya? Me hizo una duda, ¿el examen final se tomará el lunes de la semana 18 o el viernes de la semana 18? El lunes. El Ok, lunes siempre se toma. Este viernes no es feriado. El uno está preguntando qué es feriado. No es feriado este viernes. El feriado es el 9 de diciembre, el único. Pues no hay feriados. Ya, muy bien. Julio, ¿me apoyas con el enlace? Ya voy a crearlo y tú lo compartes a tu grupo para que vuelvan a realizar la votación. Gracias. Cuídense, el lunes. Hasta la próxima.